Es la señal descrita en Éxodo 12:23, Ezequiel 9:4 y Apocalipsis 7:3, la señal de la cruz que los fieles católicos se hacen en la frente. En un video anterior se han citado los pasajes bíblicos de Éxodo 12:23, Ezequiel 9:4 y Apocalipsis 7:3. En ellos se ha intentado argumentar que la señal de la cruz, también conocida como persignarse, aparece en estos textos como una práctica bíblica anticipada en el Antiguo Testamento. Ahora examinaremos estos pasajes en detalle. 1. Éxodo 12:23. La señal mencionada en este texto no se colocaba en la frente de las personas, sino en el dintel de las puertas de las casas del pueblo de Dios. El texto bíblico especifica que esta señal era la sangre del cordero sacrificado, aplicada en el dintel y los postes como un acto de obediencia. El propósito de esta señal era proteger y rescatar a los primogénitos de Israel de la destrucción. El ángel de la muerte pasaba de largo al ver la señal, que es claramente una figura de la obra redentora de Cristo. La sangre del cordero simboliza la redención y la expiación de los pecados. Éxodo 2:23 dice: «Y pasará Jehová para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir». La señal en el dintel tipifica la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento. Aunque se argumenta que la señal pintada con sangre pudo tener la forma de una tau, que inicialmente tenía forma de una X y luego, según la Septuaginta, se vertió como una T, esta asociación solo surge por su parecido. En el contexto de Éxodo, nunca se habría relacionado esta señal con la cruz, como tampoco los apóstoles relacionaron la tau con la cruz, el madero del sacrificio. Es la sangre de Cristo la que ofrece protección, compra y redención. Hebreos 9:14 refuerza esta verdad. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por lo tanto, la señal del Éxodo no tiene relación alguna con la señal de la cruz católica. Ezequiel 9:4. El contexto de este pasaje es el juicio sobre Israel antes del exilio babilónico. Dios instruye a un ángel que coloque una marca en la frente de aquellos que lamentan los pecados de la nación, protegiéndolos de la destrucción. La referencia a la última letra del abecedario hebreo, la tau, como la señal en Ezequiel, proviene de tradiciones rabínicas posteriores y no del texto bíblico. El texto original menciona una marca o señal sin especificar su forma o relación con una cruz. Fue el rabino Akiva, en el siglo II desde Stirso, quien identificó la marca de Ezequiel 9:4 con la letra tau. Siglos después, en un contexto cristiano, Orígenes interpretó la tau como un símbolo prefigurado de la cruz de Cristo debido a su forma gráfica, similar a una cruz en algunos estilos de escritura hebrea antigua. Esta interpretación no surge de un análisis exegético del texto, sino de un enfoque cristiano posterior. Además, la cruz como símbolo prominente dentro de la Iglesia Católica tiene sus raíces en un contexto histórico posterior al Nuevo Testamento. Por ejemplo, Tertuliano, apologista cristiano del siglo VIII de Otosotós, escribió: «En todos nuestros viajes y movimientos, en todas nuestras salidas y llegadas, al ponernos nuestros zapatos, al tomar un baño, en la mesa, al prender nuestras velas, al acostarnos, al sentarnos, en cualquiera de las tareas en que nos ocupemos, marcamos nuestras frentes con el signo de la cruz». Esto evidencia que la práctica de la señal de la cruz comenzó a popularizarse entre cristianos posapostólicos, a menudo con un carácter supersticioso. Además, la conversión de Constantino en el siglo IV marcó un cambio significativo. Según la tradición, Constantino tuvo una visión antes de la batalla del puente Milvio en el año 312 de Gudusus, donde vio el signo de la cruz acompañado por las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Tras su victoria, Constantino legalizó el cristianismo mediante el Edicto de Milán en el año 313 y favoreció el uso de símbolos cristianos, incluida la cruz. Esto impulsó la adopción de la señal de la cruz en la liturgia y devoción popular. Sin embargo, estas prácticas no están en las Escrituras ni fueron enseñadas por los apóstoles. Por lo tanto, no se puede afirmar que la marca de Ezequiel 9:4 sea una prefiguración de la cruz. Más bien, la tau es un símbolo de protección y fidelidad divina hacia aquellos que permanecen obedientes y apartados de la idolatría. La tau en Apocalipsis 7:3.
Apocalipsis es un libro lleno de simbolismo. En Apocalipsis 7:2-3, un ángel sella a los siervos de Dios en sus frentes para protegerlos de los juicios venideros. El texto dice: «Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Este sello no es literal ni se refiere a una cruz. Es un símbolo de protección divina para un grupo específico, los 144,000 sellados de las tribus de Israel. La cruz en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dijo: «Me gloriaré en la cruz de Cristo». Sin embargo, esto no debe interpretarse como un mandato para venerar el objeto físico de la cruz, ni para hacer la señal de la cruz. El mensaje central de Pablo es que nuestra gloria está en la obra redentora de Cristo, su muerte y resurrección. La cruz como símbolo no era prominente entre los primeros cristianos, quienes enfatizaban la resurrección y no el instrumento de ejecución. De hecho, las catacumbas del siglo III reflejan esto al no mostrar imágenes de Cristo crucificado, sino símbolos como el buen pastor y el pez, ichthys. El carácter simbólico del sello o la señal en la frente en las Escrituras es un concepto profundamente significativo que trasciende las acciones externas y se enfoca en la identidad y el compromiso espiritual. En Apocalipsis, el sello en la frente de los siervos de Dios, Apocalipsis 7:3, 14 o 1, no solo señala protección divina ante los juicios venideros, sino también una identificación clara con el carácter de Dios y su propósito eterno. Este sello es una declaración de lealtad, misión y compromiso con la voluntad divina, lo que contrasta directamente con la marca de la bestia. La marca de la bestia en la frente, como se describe en Apocalipsis 13, 16 y 17, también simboliza identificación y lealtad, pero hacia los propósitos del mal. Representa la aceptación voluntaria de un sistema corrupto que se opone al reino de Dios. Mientras que el sello de Dios evidencia la transformación espiritual y la obediencia a su voluntad, la marca de la bestia expone una sumisión al pecado y al rechazo de Dios. En el caso de Ezequiel 9:4, la señal en la frente tiene un significado protector. Identifica a aquellos que han sometido su voluntad a Dios, que lamentan y se afligen por la maldad del pueblo. Esta marca no es solo un símbolo externo, sino una evidencia del compromiso interno con la justicia de Dios y su verdad. Así actúa como un distintivo para la preservación en medio del juicio divino, diferenciando entre los fieles y los rebeldes. Podemos afirmar que, a lo largo de las Escrituras, las señales o marcas en la frente no son simples gestos rituales o físicos, son una representación del carácter, la obediencia, la misión y la lealtad a una voluntad superior, ya sea la de Dios o la del mal. Este contraste subraya que el verdadero sello de aprobación divina no es una práctica física, sino una realidad espiritual que se manifiesta en la vida de quienes se rinden completamente al propósito de Dios. Conclusión. Rabí Eleazar identificó la señal en Ezequiel 9:6 como la Tau, la última letra del alfabeto hebreo, que simbolizaba protección divina para los justos. En su contexto judío, la Tau no tenía ni tiene relación alguna con la cruz cristiana. Fue Orígenes quien, basándose en la forma gráfica de la Tau, similar a una cruz en la escritura antigua, la interpretó como un símbolo profético de la cruz de Cristo. La señal de la cruz, tal como la practica la Iglesia Católica, no tiene base en las Escrituras ni en las prácticas de los primeros cristianos. Es una introducción posterior, influenciada por tradiciones externas y reforzada por la Iglesia desde el siglo IV bajo el emperador Constantino. El verdadero símbolo de redención y protección en la Biblia es la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. Este es el mensaje que los apóstoles proclamaron y este es el fundamento de nuestra fe. Y el verdadero sello de pertenencia es aquel que nos ha suministrado en la promesa del Señor su Espíritu Santo. El versículo 2, Corintios 1:22 dice: «Y nos ha dado el Espíritu como garantía de lo que nos pertenece y de que Él nos ha sellado para el día de la redención». Hecho por Marcos Heriberto Reyes.